que para pecar la gente insiste. Por ejemplo, en el tema de las bebidas alcohólicas. Tomar alcohol no es pecado, emborracharse sí es pecado. Recordando lo que pasó con la historia. Y él le dijo, tú tienes que tomar un pecado de los tres. Tú vas a elegir o fornicación, homicidio o la gula, que es emborracharte. Y el muchacho dijo, pues yo voy a escoger la gula porque yo no le voy a hacer daño a nadie por emborracharme. Se emborrachó, fue y tocó de forma inadecuada a su hermana. Ya ustedes saben a qué me refiero, a forzar a su hermana a hacer lo que no debe. Y cuando su papá fue a defender a su hermana, él lo mató. Entonces, cometió gula, que fue que se emborrachó. Cometió fornicación y de hecho incesto porque tocó su hermana de forma inadecuada y mató a su papá. O sea que un pecado lleva al otro y así mismo, como dice San Anselmo, que el demonio que te hace pecar es el demonio que te lleva al infierno. Por eso los demonios que se encuentran en nuestro juicio particular es para acusarnos, para llevarnos a la perdición eterna. Entonces, en eso del alcohol, no es solamente tomar alcohol lo que está mal. Comer en demasiado, aunque no sea necesariamente alcohol, también está mal, que algunas personas no entienden esto. O sea, si yo me acostumbro a comer de más, es porque yo simplemente le estoy dando mucho placer a la carne y eso obviamente que está mal. La gente en estos tiempos, hay muchas cosas que no lo consideran pecado porque ustedes saben que estamos acostumbrados a romantizar lo que está mal. La misma gula de comer de más, la gente dice, no, pero es que yo no voy a pasar hambre. No te están diciendo que pases hambre, es que comer de más está mal. O en el tema de la fornicación, que te dicen, no, es que mi cuerpo, ustedes saben que estamos en el tiempo del antropocentrismo, que te dicen, es que es la naturaleza, es que mi cuerpo me lo pide. No, hay personas que han muerto sin haber tocado a nadie jamás. Hay personas que han muerto puros. Yo anteriormente no entendía mucho el tema de la pureza, pero a través del tiempo me di cuenta por qué a los sacerdotes y a las monjas se les exige el celibato. Es que la inmoralidad lleva a muchos otros pecados. La inmoralidad quita de la persona la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. La inmoralidad, sea homosexualidad, sea fornicación, sea adulterio, sea zoofilia, cualquier tipo de inmoralidad sexual, hace que la persona esté más pendiente a las cosas de la tierra que a las cosas divinas. Y por eso yo aprendí de San Macario que él decía, yo mortifico mi cuerpo porque mi cuerpo me separa del Espíritu Santo, no permite que mi alma tenga comunión con el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual la gente sí de vez en cuando debería hacer abstinencia, que abstinencia es no comer siempre las cosas que te gustan, o ayuno, dejar de comer por un tiempo determinado. Miren, en la insistencia de las personas pecar, llegan a un cinismo que aún tú le dices lo que está mal, te van a decir, a mí eso no me importa, eso es cinismo. Me da igual, eso es cinismo. No te metas en mi vida o déjame en paz, porque ya déjame en paz es simplemente que la persona se siente bien en su ambiente oscuro, pero esas son de las personas que hay que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que tú le vayas a decir lo va a irritar. Y esas son de las personas que es mejor orar más por ellas que estar insistiendo en las cosas. Tomando en cuenta que el moralismo ha hecho mucho daño, el cristianismo también, que muchas de las personas se han alejado de la iglesia por el moralismo. ¿Qué es el moralismo? El tú querer llegar a un extremo de verlo todo como pecado e enfocarlo todo con la moral. Un ejemplo de eso es decir, tú no puedes hablar con homosexuales, tú no puedes tener amigos homosexuales. Eso es moralismo y eso está mal, porque el homosexual es una persona igual que tú, que no debe pecar, así como tú tampoco debes pecar ni de adulterio ni de fornicación. Esto se trata de que no se separan a las personas, pero sí se lucha en contra del pecado. ¿Por qué los santos se flagelaban en la Edad Media? Que hay mucha gente que no sabe esto. Porque cuando les llegaban las tentaciones de la carne, para ellos no salir a pecar, preferían tomar un látigo y flagelarse. No es un método muy
prudente que digamos, porque claro que trae infecciones, porque eso de desbaratarte con la espalda un látigo no creo que sea lo que Dios quiera para nosotros, pero hubieron otras personas que usaban otros métodos. Por ejemplo, San Francisco de Asís se dice que en una ocasión se vio tentado a pecar con una mujer que lo estaba incitando y él se tiró en un grupo de espinas. Pero también se dice de otros santos, por ejemplo, en los países nórdicos, no recuerdo el nombre, de un santo de Suecia, que él se tiraba en la nieve cada vez que le llegaba el deseo de tocarse a él mismo con la masturbación. Y esto es así porque ellos saben que una vez que tú te inclinas a los pecados de lujuria, vas a perder la gracia, vas a perder el contacto con el Señor, vas a perder lo hermoso de poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si la persona que no lo hace en nombre de Dios, buscar la pureza, se va a reprimir, se va a cohibir y también está mal. El que tú le impongas al otro que sea casto o que sea puro, eso le va a traer un problema serio a la persona de volverse amargada, porque en vez de entregarle al Señor ese sufrimiento o esa inclinación de pecar, de los pecados de lujuria, lo que está haciendo es quedárselo para sí mismo y maltratar su propia carne. De hecho, sabemos acerca de los herejes albingenses que decían que la carne de por sí es mala y que el cuerpo es malo, y esta herejía durante mucho tiempo tuvo que rebatirse. En eso fueron los tiempos de Santo Domingo de Guzmán con el resto del Santo Rosario, cuando la Virgen María se le apareció, porque el cuerpo no es malo. El cuerpo Dios nos los da y nosotros cuidamos este cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y la carne que también nos va a hacer la guerra la cuidamos para entregársela a Jesucristo. Porque si nos lleváramos de la idea de que este cuerpo que tenemos es malo, vamos a vivir en una contradicción, porque tú no vas a querer lo malo para ti, pero Dios te dio este cuerpo para que tú hagas su voluntad a través de tu cuerpo. Muchos de los sacerdotes que han caído en pecado es porque se han relajado con el tema de la inmoralidad, del relativismo moral, obviamente. La mayoría de los sacerdotes son castos, me consta que sí, pero no hablan del tema de la lujuria porque piensan que es una causa perdida y no lo es. Hay jóvenes por ahí que sí quieren ser castos. Yo conozco jóvenes que sí han tomado, hasta han consagrado su virginidad sin entrar necesariamente a un convento o a un monasterio o a un seminario, porque conocen este tema, que lo mejor es estar entregándole eso a Dios y vivir una vida plena. Pero en esto hay un misterio también, porque se dice que las personas que son promiscuas también eso afecta su economía, no solamente en la parte material, en la parte espiritual. Porque yo leí una vez acerca de una liberación de una persona que era promiscuo y él se acostó, él tenía un buen negocio, tenía dinero, se acostó con una muchacha que practicaba satanismo, y en ese pecado que se cometió, ella le transfirió a él espiritualmente a través del sexo ruina. Y eso es una de las personas también que utilizan a los demás para bloquearle las bendiciones. Porque los demonios no quitan bendiciones, porque ellos no van a ser bendecidos, ellos las bloquean. Y esta persona que cayó enfermo y que se vio en la ruina, le oraron por liberación, no necesitaba un exorcismo, porque el exorcismo es para personas que tienen demonios dentro. Era una influencia, que es lo que la mayoría de las personas tienen. Y el sacerdote le dijo: tú te acostaste con una persona que era satanista y ella lamentablemente te transfirió eso por tu misma promiscuidad. Y él empezó su proceso de liberación, arrepintiéndose de esas cosas. Y yo creo que Europa tiene algo que ver en ese sentido con la prosperidad. En el tiempo en que las personas sí tomaban los mandamientos en serio, no había relativismo moral en ese sentido. Y aunque no entendía muy bien que efectivamente la inmoralidad traía ruina, sí hubieron familias durante siglos de las cuales vivían un matrimonio santo, o por lo menos un matrimonio cristiano. Sí se incentivaba a las personas a llegar virgen al matrimonio, a lo mejor por tradición, pero no entendían por qué, y yo les estoy diciendo por qué. La inmoralidad trae tristeza, trae una tristeza de por sí. De hecho, también se sabe, en este caso sí hay exorcismos que se han hecho de demonios que han dicho que la inmoralidad, la fornicación, el adulterio traen ruina económica, y hasta la misma homosexualidad, porque yo me puse a ver una vez un testimonio de una persona que era homosexual, y él decía que él lo incitaban los demonios, él practicaba brujería.
para aclarar esto, porque no todos los homosexuales están en el mundo oscuro ni están en ruina. Estoy hablando específicamente de un caso de contaminación espiritual donde la persona es incitada a irse a un barrio de muy mala calaña, a vivir ahí y a rodearse de ratas, que ahí yo me di cuenta que era una contaminación espiritual profunda, porque es que el que usted tenga una inclinación sexual no va a hacer que tú seas una persona definitivamente ruina, porque hay homosexuales que son millonarios. Estamos hablando de un caso de contaminación en la cual existen demonios que el Señor los hace, que incitan a estas personas. Pero en el caso de la fortaleza espiritual contra los demonios de moralidad, en el texto que hemos dicho que el sacerdote fue a buscar una respuesta de cómo combatir su impulso a la lujuria y de cómo contradecir estas cosas, resulta que la mayoría no lo van a encontrar, porque muchos de los textos no te van a decir directamente, los textos modernos obviamente, porque ustedes saben que yo vivo traduciendo textos en latín de los años 1500, 1600, y resulta que los textos modernos el tema de la lujuria lo van a tomar muy suave, el tema de la inmoralidad lo van a tomar como algo simplemente natural, pero resulta que nosotros tenemos conciencia por lo que hemos observado, que donde hay más limpieza a nivel de limpiar la casa, donde la gente está más pura y donde la gente estudia más y se prepara más, esa fortuna que la persona vaya a conseguir y esa salud que esa persona va a conseguir va a perdurar en el tiempo, de generación en generación. Hay familias que vienen con su pureza, ya hay pocas, porque el mundo, los medios de comunicación ha hecho que el occidente se pudra espiritualmente, pero sí se ve. Y lo digo por la diferencia de cómo aquí en Alemania, cuando yo llegué, me di cuenta de varias cosas de las cuales, por ejemplo, aquí hay matrimonios que yo he conocido que tienen 60 años. Yo conozco un matrimonio que ellos tienen 60 años de matrimonio. Se casaron cuando él tenía 18, ella 19, ya tienen 90 años. Y tú te das cuenta que sí puede ser, y que son personas católicas de toda la vida, que van a misa prácticamente diario, que rezan su rosario. Tú dices, están prósperos económicamente porque son gente de dinero, y también Dios les ha dado salud porque se han enfermado poco. Entonces, mirando yo esa pareja, que él tiene 92 años, a mí misma él me decía eso, que todo lo que él tiene Dios se lo ha dado, que los negocios, él fue militar y después tuvo un negocio, que todo lo que él hasta el día de hoy ha conseguido ha sido porque Dios se lo ha dado. Tienen una sola hija, pero lamentablemente la hija no prosiguió ese camino. Ella no es que sea atea, ella simplemente cree en Dios, pero no va a la iglesia. Y yo también sí le hice la observación a él que ellos todavía tienen la oportunidad de orar para que su hija también se vuelva una devota católica, porque muchas personas hacen, por ejemplo, buscan a Dios para conseguir cosas, pero a lo mejor si estuvieran enamorados de Jesucristo, intentaran que su propia hija y su nieto buscaran el camino del Señor. O sea, al final tú no ves que en su corazón reine Cristo, sino que a lo mejor lo buscan por una ventaja de decir, mira, Dios me dio tal cosa. Y esto en la posteridad, tú ves que muchos de los jóvenes que decían, no te metas con mi vida, los padres, yo hago lo que me dé mi gana, es que los padres en ese momento preciso no supieron de qué manera explicarle las cosas, para decirle, mira, el tú dejar de creer en Dios o el tú dejar de ir a la iglesia no es ventaja para ti en ningún sentido de la palabra. Porque si bien es cierto que yo no debo buscar a Jesucristo para la prosperidad económica, específicamente, yo lo que sí sé que Dios te da por añadidura el que tú no vayas a vivir en miseria, porque los hijos de Dios no mendigan pan. Pero si tú te dedicas toda la vida a buscar a Dios para que te dé cosas y tú no has permitido que Él reine en ti, tarde o temprano, eso se va a reflejar hasta en la dejadez, que tú no oras ni siquiera por tu propia familia. Hay jóvenes que sus familias no son católicas, que esos son los testimonios que a mí me han impactado, que el Espíritu Santo sí los ha tocado en oraciones de liberación, en misa. De hecho, no tiene que ser una misa extraordinaria de liberación. Usted ora por su familia para que sus jóvenes vayan a misa y ellos van a sentir a Dios, porque Dios sí está ahí presente en la Eucaristía. El detalle es que a lo mejor la misma oscuridad que nosotros llevamos, Dios sí está ahí presente en la Eucaristía. El detalle es que a lo mejor la misma oscuridad que nosotros llevamos detrás no nos permite ver la majestad de Jesucristo, para que los jóvenes puedan entender la grandeza de Dios.
Si los jóvenes van a misa en el día de hoy y sientan que es aburrida, es porque ahí no hay una sola persona que le pida a Dios que destape sus ojos espirituales, que le quite la venda de la oscuridad de sus ojos espirituales y pueda comprender el misterio tan grande de ir a misa, recordando lo que dice San Juan María Vianney, que si no adoran a Dios van a adorar a las bestias. Y las iglesias muchas están quedando vacías porque la devoción las han quitado las redes sociales. Hay demasiadas personas influenciadas por satanismo que te lo van a vender como un proyecto de autosuperación. La autosuperación no existe. La autosanación no existe. Todo lo que tú quieras comer de que sea yo y de que lo hago yo y de que las cosas fluyen en mí, esos fueron libros que las personas se hicieron millonarios vendiendo, libros de autoayuda que no sirven para nada. Hay personas que tienen una tristeza que es como si una nube negra se postrara en su cabeza, que de algún lado viene la tristeza, hay diferentes causas y ellos mismos no se van a quitar esa nube negra de su cabeza. Tiene que ser en un proceso de una sanación interior en la Iglesia Católica, por intercesión de la Virgen María, por acción del Espíritu Santo, obviamente Jesucristo, que es lo más importante. Y si muchos de estos jóvenes tomaran la conciencia de adorar al Santísimo, esa tristeza le durará pocos días. Lo que nos falta es pedir para que Dios rompa esa oscuridad de nuestras vidas. Ese sacerdote que se va a cambiar de parroquia porque siente que la tentación de alguien lo está agobiando, debe de saber que donde quiera que vaya va a tener tentaciones. Recordando lo que le dijo San Macario al obispo de su diócesis, hablando de los años 1300 después de Cristo, los padres del desierto, el obispo va a ver a Macario, porque el hombre más santo de la zona, y le dice el obispo a San Macario: ¿y cómo tú puedes santificarte aquí en esta cueva, en este lugar tan inhóspito, sin personas? ¿Cómo tú puedes vivir así? Perdón. No dijo, ¿cómo tú puedes santificar? ¿Cómo tú puedes vivir así? Se sorprendió el obispo de esa forma. Y le dice San Macario, ¿cómo tú puedes santificarte rodeado de tanta gente? O sea, no es solamente cómo tú vives así de forma tan inhumana y tú cómo te santificas entonces en medio de tanta gente, en medio de chismes, en medio de calumnias, en medio de persecuciones, en medio de turbaciones. ¿Cuántas personas en el día de hoy que se sienten turbadas y no saben que con inclinarse delante de una cruz y decir Jesús, aquí yo estoy, va a empezar esa carga a disminuir? Muchas de las personas que no ven salida a lo que le está pasando, con inclinarse frente a la cruz, a veces sin decir nada, ya Jesucristo está mirando ese gesto. Muchos de nosotros tenemos que volver a arrodillarnos y a rogarles al Señor por nuestra propia alma y por el alma de nuestros semejantes. ¿Y cuántos de nosotros que nos decimos católicos estamos más pendientes al dinero que a nuestra propia salvación? Hay algo importante que nosotros no debemos perder de vista jamás: el cielo. Jamás pierdas de vista el cielo, jamás. Porque cuando nosotros empezamos solamente a fijarnos en el día a día de las cosas cotidianas, en eso nos vamos perdiendo, y lo digo por la voz de la experiencia. Cuando uno tiene tantas cosas que hacer, sacar un momento para Dios se hace difícil. Pero en esas 24 horas y después llegan 24 horas más, tú te vas cargando emocionalmente, tú te vas amargando, tú te vas aburriendo y no te diste cuenta en qué momento perdiste a Dios. Yo conocí una persona que ella un día me llama muy angustiada y yo le dije, ¿y tú te pusiste a orar? ¿Tú has orado por eso? Y ella me dice, wow, pero mira, hace tiempo que yo no oro porque en el día a día y en las distracciones del día a mí se me había olvidado orar. Y yo le dije, pues eso es lo que te falta para ir entregándole tus cargas a Dios. Que muchos de nosotros, a lo mejor las turbaciones que tenemos es porque las cosas que están a nuestro alrededor se nos salen de las manos. Es porque las personas que están en nuestro alrededor también están cargadas. Yo misma empecé a perdonar a la gente un poco más fácil cuando me di cuenta que en el día a día la mayoría de la gente anda agobiada. Y el poco tiempo libre que tienen se ponen a ver noticias desagradables, que eso es lo que todo el mundo te va a dar. Ustedes saben que ahora mismo hay una agenda de poner las noticias más desagradables y hasta inventarse noticias malas para que la gente se enferme, para que las farmacéuticas vendan medicamentos para depresión, para que las farmacéuticas vendan medicamento para el corazón, para que las farmacéuticas vendan ansiolíticos. No le den ese gusto.
Lo que la gente necesita es postrarse delante de la presencia del Señor, confesar sus pecados y decir, Señor, yo te necesito, porque al final nuestros órganos con tantos medicamentos innecesarios de cosas emocionales lo que se van a desenfermar. Yo estaba viendo un estudio el otro día de la cantidad de jóvenes en Estados Unidos con problemas de los riñones y del hígado por estar tomando ansiolítico con 14 y 15 años. Si a esos jóvenes les enseñaran a orar desde pequeños, no tuvieran que llegar a eso. Lo que pasa es que los padres o le dan un teléfono para distraerlos, o cuando no lo soportan más, los llevan a un psiquiatra. Y eso la gente debería evitarlo, porque al final usted lo que se está haciendo es enfermando su cuerpo con medicamento, que el alma no se la va a sanar, porque el alma solo la sana Jesucristo. De hecho, ya yo he sabido de varias personas que han dejado de tomar medicamentos para la depresión cuando empiezan a rezar el rosario, cuando empiezan a ir a misa diaria, cuando empiezan a postrarse y decir, Señor, yo no puedo más, sácame de aquí, porque esta situación solo la puedes sanar tú. Y eso es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Que el Señor lo bendiga, lo guarde, le muestre su rostro y lo salve.